Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre la normativa APA séptima edición. Soy su profesor Aaron Mansor y el día de hoy estaremos hablando y compartiendo sobre la paráfrasis. ¿Qué sucede? Pues se nos dice siempre que parafrasear es muy importante en el desarrollo de nuestros textos investigativos y pues se vuelve una herramienta útil para no citar en exceso, citas textuales, lógicamente. No que las citas textuales estén mal, simple y sencillamente es que muchas veces cometemos el error de no emitir un juicio como autores sobre lo que estamos citando. Y sí es importante que cuando nosotros citamos textualmente, como autor, yo emita un juicio sobre cómo esa cita se relaciona con lo que yo estoy haciendo, por qué yo refería a ese autor. Bien, ¿qué sucede con la paráfrasis? La paráfrasis es que yo leo un documento y partiendo de ese documento yo tomo las ideas de un autor, nada más que lo hago en mis palabras propias. Ya el escritor leyó y ahora transformó, comprendió y redactó un nuevo texto en base a lo que tuvo oportunidad de comprender. Entonces, la paráfrasis es aquello que reafirma la idea de otro autor en sus propias palabras. ¿Qué pasa? Bueno, cuando parafraseamos, resumimos, sintetizamos y podemos hacerlo de la manera más práctica, ¿ok? Entonces es importante que tengamos presente que la paráfrasis nos va a ayudar a brindar una interpretación de un enunciado dicho en nuestras propias palabras. ¿Qué tipos de parafraseo vamos a utilizar aquí? Generalmente nosotros eh, necesitamos hacer mención del autor, porque es una idea tomada de otra persona, no es suya propia. Aunque ustedes pueden decir, profesor, pero yo la hice. No, usted tuvo que leer el documento de alguien más para poder hacer lo que está viendo su docente que evalúa su trabajo de investigación, su asesor. Entonces, importante es cuando hacemos algún tipo de investigación y se nos solicita, porque también no solo tenemos que brindar datos teóricos, sino también datos estadísticos. Y es ahí donde nosotros podemos tomar literalmente, textualmente, lo que el autor dice de esos fragmentos. Aparte de lo que nosotros ya consideramos de manera textual, ahora vamos a verlo de manera estadística. ¿Para qué? Para que cuando tengamos resultados en nuestra investigación podamos em, contrastar mis resultados versus lo que un autor dice. ¿Qué parafraseo vamos a utilizar aquí? Parafraseo estilo narrativo, que vamos a hacer énfasis en el autor que se ha tomado la idea principal del argumento al inicio del párrafo del contexto. Generalmente solo es un párrafo. También un estilo de parafraseo parentético. Vamos a hacer mención del autor que se ha tomado la idea principal del argumento al final del párrafo, donde se ha citado textualmente el párrafo. ¿Qué sucede? Así como las citas textuales, nosotros también tenemos que darle a la mención al autor, darle eh, al autor el crédito que merece por habernos inspirado, porque aquí nos vamos a inspirar. Y también hay un parafraseo largo. ¿Cuándo es el parafraseo largo? Cuando no nos limitamos a un párrafo, sino que hay dos o más párrafos y en cada párrafo tenemos que
hacer mención del autor porque en cada párrafo tomamos ideas del mismo. Entonces es importante que nosotros consideremos el hecho de poder analizar en función de qué vamos a hacer nuestro parafraseo, ¿ok? Entonces, vamos a revisar qué necesitamos para hacer un parafraseo, porque muchas veces creemos que cambiar una palabra de lo que copiamos y pegamos de un libro es parafraseo. No, eso no es parafraseo. Eso es una cita textual. Si yo solo le cambio una palabra eh, a lo que estoy indicando yo, entonces, eh, básicamente sería una cita textual, porque todo está igual, solo le cambié dos palabras. Eso no es parafrasear. Parafrasear es leer y de lo que leí, yo como autor hago algo nuevo, ¿ok? Y puedo citar textualmente un fragmento de eso. Ya lo vamos a aprender. ¿Qué herramientas necesitamos? Bueno, hay habilidades comunicativas básicas que son esenciales en el parafraseo. Primero que todo, la comprensión lectora. ¿Qué pasa con la comprensión lectora? Muchas veces no podemos parafrasear o creemos que estamos parafraseando solo por cambiar una letra, como les explicaba anteriormente, y eso no es así. Nosotros necesitamos leer y partiendo de la lectura, ¿verdad? Haber comprendido lo que ese autor dijo. ¿Qué fue lo que él dio a entender o ella en su texto, en lo que consideró? Entonces yo tomo esas ideas importantes y las voy a hacer mías, esas ideas. También la competencia interpretativa, porque no solo voy a comprender lo que dice el autor, sino también tengo que saber interpretar lo que ese autor dice, porque ¿qué sucede? Muchas veces pasa de que lo que hacemos es, me gustó esto, copio y pego el fragmento en mi trabajo de investigación, pero eso no es parafraseo, eso es que usted copió textualmente una cita, entonces tiene que hacer una cita textual o menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Ahora, si yo vengo y leo a un autor y yo luego interpreto según lo que dijo este autor y yo me inspiro, entonces yo estoy interpretando, estoy dándole ese proceso de interpretación. Tenemos que saber comprender, reconocer y entender esas ideas importantes que los autores nos indican, nos expresan, nos han dado en un documento ya finalizado. Y también tenemos la competencia gramatical. ¿Qué sucede con la competencia gramatical? Nosotros, aparte de comprender, aparte de interpretar, también necesitamos saber escribir, saber comunicar, saber redactar, signos de puntuación. Entonces, ¿qué sucede? Si yo comprendo, sé interpretar también lo que leí, también tengo que saber redactar un nuevo texto partiendo de este proceso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo leo, yo comprendo, yo interpreto, pero también tengo que escribir un nuevo enunciado partiendo de ello y lo tengo que hacer con un estilo propio, con un estilo gramatical adecuado, sabiendo utilizar los signos de puntuación y los elementos necesarios para que el lector que va a leer mi trabajo pueda comprender lo que estoy haciendo. Finalmente, y no más importante, aparte de estas habilidades comunicativas, es importante que ustedes tengan conocimiento del tema, porque yo puedo leer, puedo comprender al autor, pero si yo no tengo conocimiento del tema, muy difícilmente voy a poder crear un nuevo enunciado. Entonces, es importante que tengamos un poquito de conocimiento del tema o que leamos, bueno, yo no entiendo qué es esto, pero yo voy a ir a leer, voy a retroalimentarme qué es, para qué sirve. Entonces, de esa manera, yo voy a ampliar el conocimiento para poder darle esa riqueza interpretativa a todo lo que estoy haciendo. Entonces, estas son las habilidades comunicativas básicas que
todo estudiante, todo investigador necesita, bueno, y hay otras más, ¿verdad? Pero considero que estas son súper importantes, las herramientas necesarias para realizar un excelente paráfrasis. Vamos a ver los ejemplos que traemos por aquí, no sin antes siempre hablar un poquito de lo que son las citas parafraseadas. Y vamos a leer textualmente lo que dice este autor, Sánchez 2019. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en sus propias palabras. Parafrasear le va a permitir a usted resumir y sintetizar información de una o más fuentes y enfocarse en información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Miren esa última parte importante. Información significativa, porque voy a tomar lo más importante. Yo lo puedo comparar y también lo puedo contrastar y partiendo de eso voy a hacer mi enunciado. ¿Qué sucede con las paráfrasis largas? Las paráfrasis largas pueden ser de varias oraciones, varios párrafos. Entonces, siempre es importante citar en el trabajo al inicio. Nos dice que sea al inicio la cita de ese autor, pero también podemos hacerlo al final del texto. Si solo son dos párrafos, el primer párrafo lo hago al inicio y el segundo lo puedo hacer al final para no verlo como muy seguido al autor. ¿Ok? No es necesario repetir la cita siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo continúa parafraseado. Cuando nosotros tenemos esa habilidad de dejar claro que es el mismo autor, entonces no vamos a tener esa oportunidad. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los tutores nos dicen nuestros asesores, cite en cada párrafo. ¿Por qué? Porque así usted deja claro que fue una idea tomada de alguien más. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que parafrasear no es copiar y pegar textualmente. Parafrasear es reafirmar la idea de otra con nuestras propias palabras y la podemos hacer en un párrafo, en dos párrafos y más, pero en cada párrafo tenemos que darle la autoría, darle a esta persona en el cual nos enfocamos en leer y que podamos apoyarnos de él para realizar un nuevo enunciado. Algunas consideraciones pueden ser parentéticas o narrativas. Las citas, cuando usted menciona el autor, no llevan comillas, puesto que son elaborados a partir de un conocimiento. Ahora, no llevan comillas como las textuales de menos de 40 palabras, pero si yo tomo un fragmento literalmente así copiado y pegado del autor, a eso sí yo le tengo que agregarle comillas para que sepa el lector que lo único que de todo lo que yo estoy diciendo en esos párrafos, textualmente tomado del autor en el que yo me inspiré, es lo que está entre comillas. Por eso es importante conocer cuándo utilizar comillas en un texto investigativo, porque le suelen agregar comillas a un montón de elementos y las comillas solo se usan para las citas textuales de menos de 40 palabras y en citas parafraseadas también, donde usted ha tomado literalmente, textualmente, un fragmento de ese autor. Usted tiene que incluir los apellidos de los del autor o los autores, el año, números de páginas o párrafos, según sea el caso. Es importante considerar que hay elementos que son obligatorios como esos. Es importante porque si yo quiero ir a leer ese autor donde él se inspiró, ¿verdad? Yo como asesor suyo voy, abro el documento y lo reviso y digo, ah, ok, no copió textualmente todo, sino que solo fue el fragmento que indica. El texto debe de ir en el mismo tamaño y tipo de letra del documento, alineado a la izquierda. Todo lo que copiamos y pegamos tiene que ser de su mismo. No lo vamos a dejar en cursiva, no lo vamos a... No. Hay que tener cuidado con dejar las palabras en cursivas o resaltadas, porque la norma APA nos dice que eso se utiliza para otros elementos. Aunque no es obligatorio, puede proporcionar ese número de página o párrafo
en la cita para que la paráfrasis de preferencia incluya el dato de la página para ayudar a los lectores interesados a ubicar el pasaje relevante dentro de un trabajo extenso o completo. Ejemplo, un libro. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, veamos este ejemplo. Tenemos al lado izquierdo el texto original tomado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, del año 2021, en un informe que se llama Transformación Digital de las MIPYMES, Elementos para el Diseño de Política. Vemos que hay tres párrafos y ahí vemos que nos dice también de qué páginas lo tomaron. Ahora, veamos la interpretación suya, la que sería mi paráfrasis. Yo primero leo lo que dice el documento original y partiendo del documento original, yo puedo hacer mi paráfrasis. Si se fijan, esta paráfrasis solo tiene un párrafo. Este primer párrafo es el parafraseo. Lo que yo leí y consideré importante de ese autor y yo puedo hacer un aporte adicional como como investigador, ¿ok? Yo ya puedo ampliar un poco más, pero el siguiente aporte no es del parafraseo, sino que es dándole riqueza interpretativa a lo que yo ya vengo diciendo. Entonces, veamos, yo leo estos tres párrafos que hablan sobre la transformación digital en las pymes. Vemos por aquí algo muy importante que son porcentajes, datos estadísticos que el mismo autor citó de otro autor, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a entender que podemos tomar datos específicos y hacerlo literalmente o textualmente parte nuestra. Veamos este parafraseo. Este parafraseo es un estilo narrativo donde se le da al autor que leímos al inicio de nuestro párrafo la mención en concordancia con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, que es la CEPAL. Recordemos que esta es una primera cita que se hace ¿de qué forma? Un autor corporativo. Entonces quiere decir que cuando yo vuelva a citar mi segunda cita, ya solo va a ir con las siglas de ese autor. Tenemos el año de la publicación. Todo esto es mi cita, un autor corporativo, ¿ok? Tenemos sangría en nuestro párrafo al inicio, como lo indica la normativa APA de 1.27, y utilizamos una palabra, un verbo para hacer mención del autor. Ahora, lo demás, de donde termina esta cita, es creación mía. Es que yo leí y digo, la importación de equipos tecnológicos por las MIPYME ha tomado relevancia, ya que la venta de esos productos y partiendo lo que vi, de lo que leí, tomo la idea que él tiene y yo la hago mía. Y esta cita, si ustedes se fijan, este parafraseo tiene 2, 4, 6, 8 líneas. Generalmente se nos piden que los párrafos vayan a una extensión de cierta cantidad. Entonces, ustedes utilicen el máximo que les diga sus tutores o las personas que los están asesorando. Esa primera parte es el parafraseo. Lo demás, yo dije, ok, me gustó mucho que voy a continuar yo de según lo que yo he podido observar en el entorno de mi país, en el entorno de lo que pasa en este rubro, yo también voy a aportar algo. Entonces, hago un aporte adicional. Entonces, yo vengo y digo que hago un conector para decirle al lector que no finalice en este punto y aparte, sino que continúa la lectura en este párrafo. Entonces, yo digo que se aprecia que las MIPYMES tienen potencial para continuar importando y me inspiro más, ¿verdad? De lo que yo ya sé en mi entorno. ¿Por qué es importante hacer esta investigación? ¿Por qué es importante realizarlo? Entonces, esta es una forma de parafrasear súper fácil, pero si se fijan, no es tomar fragmentos de acá
y copiarlos y pegarlos tal cual, porque no es la idea de una paráfrasis. Recordemos que los estudios parafraseados no deben de sobrepasar las 200 palabras. Cada estudio que citamos debe de ir con 200 palabras como máximo, porque estudios muy extensos se vuelven aburridos. Pero esto es cuando nosotros tomamos textualmente un estudio y también cuando hacemos la paráfrasis, que pues lo más que lleven 200 palabras, que suelen ser 3 párrafos como lo vemos acá en este lado izquierdo. Pero esto depende de lo que digan sus tutores de tesis o asesores. Ahora, ¿cuál es el parafraseo estilo parentético? Igual que las citas parentéticas, podemos hacer mención del autor al final del texto. Siguiendo el mismo texto original que tenemos, nosotros iniciamos, supongamos que venimos hablando, antes de esto hay otra cita, ¿cierto? Aquí tuvo que haber otra cita. Entonces, ya venimos con un conector. Por otra parte, la importación de equipos tecnológicos por las pymes ha tomado relevancia, ya que la venta de dichos productos permite mantener la rentabilidad y alcanzar, y yo vengo y digo, hasta aquí lo que yo pienso. Pero ¿qué sucede? Yo necesito reafirmar lo que yo estoy diciendo con un fragmento de lo que dice acá. Entonces, miren qué es lo que dice acá, que ese comercio electrónico de esas ventas de las MIPYMES va a crecer un 19,4%. Entonces, ¿de dónde yo tomé esta idea? Bueno, lo tomo que de este fragmento que textualmente le agrego comillas donde inicia y finaliza lo que yo copié de este documento que leí. Entonces, yo le doy y le agrego comillas donde inicia y finaliza lo que copié textualmente. Entonces, acá está mi idea que tomé de este autor y aquí reafirmo la idea con un fragmento textual, ¿ok? Lo que permitió que los consumidores cambiaran sus gustos y costumbres. Y esto ya lo agrego yo como cierre y al final agrego la cita del autor. Siempre es una cita de autor corporativo, lo estoy haciendo como que si fuera la primera vez, ¿ok? Tomamos el número de página, ¿ok? Página 10, 11 y 12, porque yo tomé este fragmento de esas 3 páginas. Esto es mi parafraseo, mi primer párrafo. Esto es lo que yo parafraseé. ¿Puedo hacer un aporte adicional? Claro que sí. Yo me sigo inspirando y yo digo, bueno, aparte de lo que tomé del autor y lo que hice relevante del autor, puedo yo también eh, aportar algo de mi entorno, de lo que sucede. Entonces, nuevamente un conector que me ayude a continuar con la idea de este parafraseo. Y la última que tenemos es un parafraseo largo, que cuando definitivamente nosotros tomamos todas las ideas de un autor y ya no solo es un párrafo como los anteriores. Los anteriores eran un párrafo. Miren, un párrafo, y este ya no. Este es completamente un parafraseo total de el autor que yo estoy leyendo. Entonces, volvemos al mismo texto original. Parafrasear no quiere decir que yo, a pesar de que en cada párrafo le doy la mención al autor, y voy a decir que es todo textual, para nada. Fijemos, notemos la diferencia. En el primer parafraseo que tenemos acá, damos mención al autor al inicio del párrafo. Entonces, hablamos nosotros. ¿Y de qué página nos inspiramos? Bueno, de la 10 y de la 11, de estos 2 párrafos nos inspiramos. ¿Ok? De esos fragmentos nos inspiramos nosotros e hicimos este nuevo enunciado. Ahora, ¿qué sucede en el segundo párrafo? Como generalmente yo necesito estadísticas para poder contrastar mis resultados, porque no solo lo voy a hacer con teoría, sino también con estadísticas.
Yo en el segundo párrafo continúo la lectura, continúo mi redacción, pero agrego comillas donde inicia y finaliza lo que cito textualmente. ¿Dónde lo cité? ¿De dónde lo cito? Bueno, lo cito de este fragmento que dice por aquí de la Cámara de Comercio. ¿Ok? Entonces yo dije, esto es importante para este parafraseo. ¿Por qué? Porque necesito tener estadísticas para cuando obtengo un resultado, yo contrastarlo con lo que dice la CEPAL. ¿Ok? Entonces, importante en este punto que ustedes tengan esa consideración de poder agregar algún fragmento textual con datos estadísticos. Miren qué interesante. Aquí hablamos de lo que dijo la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, ¿verdad? Entonces, entonces venimos y hacemos mención del otro autor y finalmente cerramos que aquí ya lo más apropiado sería que no citemos completamente, sino que solo dejemos, sin los corchetes, CEPAL. Aquí, solo CEPAL 2021 porque es este mismo autor. Eso sería lo más relevante de este aspecto, ¿verdad? Aquí, eliminar esta parte y solo dejar CEPAL porque solo es la primera que se deja completo y la segunda es ya únicamente de quien lo tomamos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Estas son las tres formas de realizar el parafraseo y como podrán ver, solo es tomar la idea del autor y convertirla en su nueva idea. No es copiar y pegar textualmente. Y si copio y pego textualmente, aunque tenga más de 40 palabras, no vamos a hacer las citas como anteriormente, sino que solo vamos a dejar comillas porque es un parafraseo. Entonces, estos son tres elementos o tres formas de parafrasear que yo les puedo decir que funcionan perfectamente y que nos podemos dar a comprender con los lectores. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber, ok, Aarón leyó de este documento, pero esto lo que citó es básicamente textual lo que está en comillas. Eso es, ¿ok? Aquí les dejo también otras técnicas de parafraseo. No tengo derechos de autoría, no encontré realmente la fuente, pero si vemos en la imagen tiene una, una figura de fondo, entonces aquí hay formas de parafrasear también y que ustedes puedan comprender. Acá hay otras. Y también acá hay otras. Entonces, no solo hay una técnica, hay muchas, hay muchas. Ustedes pueden aplicar la que mejor les convenga y la que consideren mejor. Cualquiera de estas 8 técnicas también pueden utilizar. Y también es importante que tengamos presente el diseño de la redacción. Generalmente se nos pide que redactemos en tercera persona porque ayuda a mantenerse enfocado en los hechos y las pruebas y no en las opiniones personales. Muchas veces redactamos de manera personal, entendemos, comprendemos, sabemos, pero para estudios científicos, para tesis, para documentos de investigación, artículos científicos, hoy se nos pide un estilo de redacción diferente. Esto dependerá de lo que le pidan a usted en su institución educativa o en la institución donde está realizando un trabajo. ¿Ok? Para trabajos académicos y profesionales, dicha objetividad hace que el autor parezca menos parcial y por lo tanto más creíble. ¿Qué estilos tenemos? Bueno, la tercera persona, que se refiere a la tercera persona gramatical, perdón, él, la. Entonces, un ejemplo es el autor considera, el investigador realizó. Forma impersonal, si utiliza el pronombre se puede concluir que se analizó el resultado. Ya no decimos no analizamos, sino que se analizó. La voz pasiva, perdón. Su función es comunicar la acción del verbo sobre el sujeto directo. La muestra fue seleccionada con base o en base. La investigación se realizó en. Entonces es importante que ustedes vayan conociendo un poquito de cómo hacerlo. Por aquí les dejo algunos ejemplos. En los resultados encontramos cómo debemos redactar. En los resultados se encuentra nuestra investigación, la presente investigación,
Considero que mi investigación, el desarrollo de la investigación ha sido necesaria. Mi investigación arrojó, la presente investigación expuso. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo diseñar nuestro proceso de redacción. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero que les haya servido y recuerden, la paráfrasis es muy importante, como también las citas textuales. Podemos utilizar lo que nosotros nos sintamos cómodos y siempre y cuando tengamos las características para realizar todo y tengamos siempre la habilidad, las competencias necesarias para realizar algo. Si yo siento que se me hace difícil hacer un parafraseo, bueno, yo cito textual y lo que puedo hacer es un aporte, como quien dice, cómo esto que cité se relaciona. Darle la importancia al autor es fundamental. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Espero que les guste, puedan compartir y suscribirse al canal para las actualizaciones que voy a estar haciendo sobre la normativa APA. Nos vemos en el siguiente video tutorial.